Era una mañana más, igual que todas las demás en la Ciudad de México. El aire ya empezaba a sentirse pesado, incluso antes de que el sol subiera del todo, y el ruido de la ciudad se colaba por cada rendija, una sinfonía constante de bocinas, motores y el murmullo de millones de vidas. Yo, Alejandro, me movía como un autómata, parte de esa marea humana que se dirigía al metro. Mi vida era una rutina bien marcada: despertar, café, metro, oficina, metro, cena, dormir. Un ciclo interminable que, para ser honesto, me estaba ahogando lentamente. No es que fuera infeliz, solo vacío. Sentía que cada día era una copia del anterior, sin sorpresas, sin emociones fuertes, solo la monotonía de los números en una hoja de cálculo. Ese día, como siempre, me metí en la estación Hidalgo, el olor a metal y humedad ya familiar. La gente se empujaba, cada uno en su propio mundo, con la mirada fija en el suelo o en sus teléfonos. Yo era uno más de ellos, con mis audífonos puestos, intentando bloquear el caos y perderme en alguna lista de reproducción que ya conocía de memoria. Pero esa mañana fue diferente. Mientras bajaba las escaleras hacia el andén, un sonido se abrió paso a través de mi música, algo que no era el típico ruido del metro. Era una voz. Al principio, pensé que era solo otro de los tantos músicos callejeros que se encuentran en el metro, buscando unas monedas. Los había visto a todos: los que tocaban la guitarra desafinada, los que cantaban rancheras a gritos, los que recitaban poemas con voz impostada. Nunca les prestaba atención, los consideraba parte del ruido de fondo, algo que había que ignorar para mantener la cordura en el viaje diario. Pero esta voz, esta era distinta. Tenía una cualidad que me hizo levantar la vista de mi teléfono. Era una mujer. Estaba sentada en el suelo, cerca de la pared, con una guitarra vieja en el regazo y una funda abierta a sus pies, con apenas unas cuantas monedas. Su ropa era sencilla, gastada, pero limpia. Lo que me llamó la atención no fue su apariencia, sino la forma en que cantaba. No era una canción popular, ni una melodía que reconociera. Era algo que parecía salir de lo más profundo de su alma, una balada melancólica, llena de una tristeza que era casi palpable, pero a la vez, con una esperanza tenue que se aferraba a cada nota. Su voz era clara, potente y a la vez suave, como un arrullo. Tenía una resonancia que vibraba en el aire, en el concreto y de alguna manera, dentro de mí. Me detuve. No sé por qué. Quizás fue la pura sorpresa de escuchar algo tan puro en medio de tanto ruido. La gente seguía pasando a mi lado, indiferente, pero yo me quedé allí, de pie, observándola. Ella tenía los ojos cerrados mientras cantaba, como si estuviera completamente inmersa en su propia música, ajena al mundo que la rodeaba. No pedía nada, no miraba a nadie. Solo cantaba. Y en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, sentí algo. No era alegría, ni tristeza, sino una extraña mezcla de ambas, una especie de reconocimiento. Era como si esa voz estuviera cantando la banda sonora de mi propia alma, una melodía que no sabía que necesitaba escuchar. El tren llegó, ruidoso y estruendoso, interrumpiendo la canción y el momento. La gente se agolpó para subir, y yo, arrastrado por la corriente, me vi empujado hacia la puerta. Antes de entrar, eché un último vistazo a la mujer. Ella había abierto los ojos y me miró por un instante. No hubo una sonrisa, ni un gesto, solo una mirada fugaz que me pareció decir algo, aunque no sabía qué. Era una mirada profunda, cargada de una historia que yo no conocía, pero que de alguna manera me conectaba con ella. Subí al tren y me apretujé entre la multitud. Mis audífonos seguían puestos, pero ya no escuchaba la música. En mi cabeza resonaba la voz de aquella mujer, la melodía desconocida, la tristeza y la esperanza entrelazadas. Durante todo el trayecto, mi mente no pudo dejar de pensar en ella. ¿Quién era? ¿De dónde venía esa voz? ¿Por qué cantaba con tanta pasión en un lugar tan ingrato como el metro? Las preguntas daban vueltas en mi cabeza, rompiendo la monotonía habitual de mis pensamientos. Ese día en la oficina, me costó concentrarme. Los números en la pantalla parecían borrosos. Y las conversaciones de mis compañeros sonaban distantes.
Me encontraba distraído, reviviendo una y otra vez la escena en el andén. La voz, la mirada, la sensación que me había provocado. Era algo tan pequeño, tan insignificante en el gran esquema de las cosas, y sin embargo, había logrado romper mi burbuja de indiferencia. Me di cuenta de que, en mi afán por evitar el caos del mundo exterior, me había aislado tanto que ya no sentía nada. Y esa mujer, con su voz, había logrado colarse. Por la tarde, al salir del trabajo, me encontré pensando en el metro de nuevo, pero esta vez con una expectativa diferente. No era solo el camino a casa, era la posibilidad de volver a escucharla. Me sentí un poco tonto por ello. ¿Por qué me importaba tanto una persona que acababa de conocer, una completa extraña? Pero la curiosidad era más fuerte que mi lógica. Bajé al andén con una mezcla de ansiedad y esperanza. La gente seguía siendo la misma, la estación seguía siendo la misma, pero yo no. Algo había cambiado dentro de mí. Busqué con la mirada, entre la multitud, esperando verla, esperando escucharla. No estaba. El lugar donde la había visto sentado estaba vacío. Sentí una punzada de decepción, una sensación extraña que no esperaba. Me di cuenta de que, sin darme cuenta, había empezado a buscar algo, a esperar algo más allá de mi rutina. Me quedé allí un momento, un poco perdido, y luego, resignado, me dirigí al tren. La voz del metro se había ido, tan rápido como había llegado. Pero la semilla de algo nuevo, algo diferente, ya estaba plantada en mí. Mi viaje a casa fue silencioso, pero esta vez, no por elección, sino por la ausencia de esa voz que me había conmovido. Pensé que quizás había sido solo una casualidad, un momento fugaz que no se repetiría. Pero una parte de mí, una parte que no sabía que existía, esperaba que no fuera así. No podía quitarme de la cabeza la melodía que ella había cantado, aunque solo la hubiera escuchado por unos minutos. Era como si se hubiera grabado en algún lugar profundo de mi memoria, resonando con una emoción que me era ajena y familiar a la vez. Esa noche, me costó dormir. La rutina se había roto, y con ella, la comodidad de la previsibilidad. Me sentía inquieto, como si algo me estuviera llamando, algo que no podía identificar. La imagen de la mujer, su mirada, su voz, todo se mezclaba en un torbellino de pensamientos. Me di cuenta de que mi vida, que antes me parecía tan ordenada y controlada, en realidad era una jaula de cristal. Y esa voz desconocida, había puesto una grieta en ella. Al día siguiente, la misma rutina, el mismo metro, pero mi perspectiva había cambiado. Ya no era solo un medio de transporte, sino un lugar de posible encuentro. Mis ojos escaneaban la estación, buscando, esperando. Y entonces la vi. Estaba allí de nuevo, en el mismo lugar, con su guitarra, cantando. Mi corazón dio un pequeño salto, una sensación que no había experimentado en años. Me acerqué un poco más, no demasiado, solo lo suficiente para poder escucharla mejor. Esta vez, la canción era diferente, pero la emoción era la misma. Era una balada sobre la pérdida, sobre la soledad, pero también sobre la resistencia del espíritu humano. Me quedé allí, escuchando, hasta que el tren llegó. Esta vez, no me moví hasta el último momento. Antes de subir, busqué en mi cartera. No tenía muchas monedas sueltas, pero encontré un billete de 20 pesos. Lo doblé y lo dejé caer en la funda de su guitarra. Ella levantó la vista, y esta vez, sus ojos se encontraron con los míos por un poco más de tiempo. Había una chispa de sorpresa en ellos, y luego, una pequeña inclinación de cabeza, un gesto de agradecimiento que era casi imperceptible. No dijo nada, y yo tampoco. No era necesario. Era un intercambio silencioso, una conexión que se había establecido sin palabras. Subí al tren con una sensación de ligereza. Era como si hubiera quitado un peso de encima. No sabía por qué, pero ese pequeño acto de dar, de reconocer su música, me había hecho sentir vivo de una manera que no recordaba. Durante el día, la voz de la mujer seguía conmigo, pero esta vez, no era una distracción, sino una inspiración. Empecé a mirar a mi alrededor con otros ojos. A notar los pequeños detalles de la ciudad,
los rostros de la gente, las historias que se escondían detrás de cada mirada. La burbuja se estaba rompiendo, y el mundo, con todo su caos y su belleza, empezaba a colarse. Me di cuenta de que había estado viviendo en una especie de piloto automático, dejando que los días pasaran sin realmente vivirlos. La música de esa mujer, su presencia en el metro, había sido una especie de despertador. Me hizo cuestionar mi propia vida, mis propias elecciones. ¿Era esto todo lo que había? ¿Esta rutina sin fin, esta falta de emoción? La respuesta, que antes me había parecido aceptable, ahora me resultaba insoportable. Tenía que haber algo más. Y esa voz que me había encontrado en el metro, parecía ser la clave. Empecé a cambiar mi rutina. Ya no me apresuraba tanto en el metro. Me tomaba unos minutos extra para escucharla, para verla. A veces, ella estaba allí, a veces no. Cada vez que la veía, dejaba algo en su funda, no mucho, solo lo que podía. No era por lástima, era por gratitud. Su música me estaba dando algo que el dinero no podía comprar. Me estaba dando una conexión con algo más grande que yo, con la humanidad, con la emoción. Y cada vez que la escuchaba, sentía que una parte de mí, una parte que había estado dormida durante mucho tiempo, empezaba a despertar. Un día, mientras la escuchaba, noté algo diferente. Había un hombre de pie cerca de ella, un tipo con un traje caro, que la miraba con una expresión extraña. No era la típica mirada de indiferencia, ni de lástima. Era algo más, una especie de fascinación. Me pareció que la conocía, o al menos, que la reconocía. Me quedé observando, curioso. El hombre se acercó a ella, le dijo algo en voz baja. Ella levantó la vista, y por un momento, sus ojos se abrieron de par en par, una mezcla de sorpresa y algo parecido al miedo. Mi corazón se aceleró. ¿Qué estaba pasando? ¿Quién era ese hombre? La intriga se apoderó de mí. El hombre le entregó una tarjeta, y ella la tomó con una mano temblorosa. Él se dio la vuelta y se fue, desapareciendo entre la multitud. Yo me quedé allí, con la mente a 1000 por hora. ¿Era una oportunidad? ¿Un peligro? No lo sabía. Pero sentía que algo importante acababa de suceder, algo que la involucraba a ella y a su música. Y yo, por alguna razón, me sentía parte de ello. La voz del metro ya no era solo una melodía. Era una historia, y yo estaba empezando a ser parte de ella. El encuentro entre la mujer del metro y el hombre del traje me dejó paralizado, la imagen grabada a fuego en mi mente. La forma en que ella tomó la tarjeta, con las manos temblorosas y una mezcla de sorpresa y temor en los ojos, me hizo sentir una punzada de preocupación. No era la reacción de alguien a quien le acababan de ofrecer una oportunidad de oro. Era la reacción de alguien que se enfrentaba a un fantasma del pasado. Sentí un impulso, una necesidad urgente de saber qué estaba pasando. Pero el tren llegó, y fui arrastrado por la multitud, perdiendo de vista al hombre y a ella. La ansiedad se apoderó de mí. Mi cerebro, acostumbrado a analizar números y datos, ahora intentaba descifrar esta nueva ecuación humana. Al día siguiente, la busqué en la estación Hidalgo, como siempre. Mi corazón latía con la esperanza de verla, pero también con el miedo de que no estuviera allí. Y, como temía, el lugar estaba vacío. Su rincón, donde su voz solía llenar el aire, estaba silencioso. La monotonía del metro volvió a envolverme, pero esta vez, no era un vacío familiar, era un vacío doloroso, una ausencia que me hacía sentir perdido. Pasó otro día, y otro, y la estación seguía sin ella. Empecé a sentir una frustración creciente. ¿Había aceptado la oferta de ese hombre? ¿Se había ido para siempre? ¿O había sido algo más siniestro? No podía soportar la idea de no saberlo. Mi rutina se rompió por completo. El trabajo se convirtió en un borrón. Ya no me importaba lo que pasaba en la oficina. Mi mente estaba obsesionada con encontrarla, con entender lo que había sucedido. Me di cuenta de que mi conexión con ella, aunque silenciosa y distante, se había convertido en el ancla de mi vida, lo único que me daba un propósito más allá de la simple existencia. Tomé la decisión más impulsiva de mi vida.
Le dije a mi jefe que necesitaba tomarme unos días. Me miró con extrañeza, ya que nunca en 10 años había pedido un día libre sin una razón de peso, pero no dijo nada. Salí de la oficina y me dirigí al centro de la ciudad. Recorrí las estaciones de metro, deambulando, con la esperanza de que tal vez se hubiera mudado a otro lugar. Caminé por las calles, cerca de las zonas donde sabía que muchos músicos callejeros se congregaban. Mi búsqueda era caótica y desesperada, pero no podía rendirme. La voz de ella, la imagen de sus ojos llenos de miedo, me impulsaban a seguir. Un atardecer, cuando la desesperación estaba a punto de ganarme, la vi. No estaba cantando. Estaba sentada en una banca, en un pequeño parque cerca de la Alameda Central. Tenía su guitarra a su lado, pero la funda estaba cerrada. Parecía pensativa, con la mirada perdida en el suelo. En su mano, sostenía una tarjeta, la misma que el hombre del traje le había dado. Mi corazón dio un vuelco. Me acerqué con cautela, sin saber qué decir. Me di cuenta de que este era el primer momento en el que no seríamos completos extraños. Me senté en el otro extremo de la banca. Ella levantó la vista y me miró. No había enojo en su mirada, solo una profunda sorpresa, seguida de una especie de resignación. La reconocí de inmediato. Ella me miró fijamente y dijo que sabía quién era yo, que me veía siempre en el metro, y que siempre le pareció interesante cómo me detenía para escucharla. Sentí una ola de vergüenza y alivio a la vez. No fui tan discreto como pensaba. Le dije que me preocupaba, que no la había visto en días y que el hombre del traje me había dejado con la intriga. Ella soltó una risa triste. Me dijo que el hombre no era un productor musical. Me dijo que era su padre. La revelación me golpeó con la fuerza de un tren. Mi mente, que había fabricado toda una historia de oportunidades y sueños cumplidos, ahora se enfrentaba a una realidad mucho más compleja. Me contó que su nombre era Sofía. Me dijo que su padre, el hombre del traje, era un empresario importante, un hombre de negocios que vivía en un mundo muy diferente al suyo. Me explicó que ella siempre había amado la música, que había estudiado en el conservatorio, pero que su padre nunca había apoyado su pasión. Me contó que él siempre le dijo que la música era un pasatiempo, algo que las personas serias no se tomaban en serio. Me dijo que él quería que ella estudiara finanzas, que se hiciera cargo de los negocios familiares, que viviera la vida que él había planeado para ella. Me contó que un día, después de una discusión particularmente dolorosa, ella había empacado sus cosas, había tomado su guitarra y se había ido de casa. Me dijo que había pasado el último año tocando en el metro, cantando su dolor, su frustración, su libertad. Me dijo que el metro se había convertido en su hogar, en su refugio, y que el anonimato de la gente le había dado una paz que no había tenido en mucho tiempo. Le pregunté por la tarjeta. Me la mostró. No era una tarjeta de presentación de un productor. Era la tarjeta de un abogado. Me explicó que su padre, después de haberla buscado por todas partes, había decidido darle un ultimátum. La tarjeta era para el abogado de su padre, quien le ofrecía un trato. Le ofrecía un apartamento, un coche, dinero para vivir, con la condición de que dejara la música y volviera a la normalidad, es decir, a estudiar finanzas y a volver a ser la hija que él quería que fuera. La oferta era un trato de paz, pero también una amenaza, un intento de comprarla de vuelta. La vi doblar la tarjeta entre sus dedos, una y otra vez. Me dijo que no sabía qué hacer. Por un lado, la idea de tener un hogar, de no tener que preocuparse por la comida o el techo, era tentadora. Por otro lado, la idea de renunciar a su música, de volver a la jaula de cristal de la que había escapado, le aterraba. Me dijo que cantar en el metro, aunque duro, le daba una libertad que el dinero de su padre nunca podría comprarle. Me dijo que se había ido porque necesitaba encontrar su propia voz, no solo la voz que cantaba, sino la voz que decía quién era ella. Y ahora, su padre intentaba arrebatársela de nuevo. La escuché, sintiendo una empatía profunda. Me di cuenta de lo mucho que me identificaba con su historia. Yo también había vivido en una jaula de cristal, una de números y rutinas, y su música había sido la que había puesto la primera grieta.
Me di cuenta de que no era solo un oyente, sino un reflejo de su propia lucha. Me dijo que, al verme en el metro todos los días, con mi cara de rutina y mi mirada perdida, había sentido una extraña conexión con mi propia soledad, y que mi pequeño gesto de dejarle dinero, sin pedir nada a cambio, le había dado la fuerza para seguir adelante, para no rendirse. Le dije que no podía dejar de cantar. Le dije que su voz era demasiado importante, demasiado poderosa para ser silenciada. Le dije que no podía venderse, que la libertad que su música le daba era un tesoro que valía más que cualquier dinero que su padre pudiera ofrecerle. Le dije que, en mi mundo de números, había muchos más como yo, personas que se sentían perdidas, que necesitaban su música, su voz, su historia. Me miró, y por primera vez, vi una chispa de esperanza en sus ojos. Me dijo que mis palabras la hacían sentir fuerte. Le pregunté qué pensaba hacer. Ella miró la tarjeta y luego su guitarra. Me dijo que no podía ir con su padre, pero que tampoco podía seguir así, sin un lugar fijo, sin una dirección. Me dijo que la vida en la calle era dura, que había días en los que dudaba de su propia fuerza. Me quedé pensando, y de repente, se me ocurrió una idea. Una idea arriesgada, impulsiva, pero que sentí que era la única opción. Le dije que tenía un apartamento, que vivía solo. Le propuse que se mudara conmigo, que no era mucho, pero que era un lugar seguro, un refugio donde podría estar tranquila y decidir qué hacer con su vida sin la presión de su padre. Me di cuenta de la locura de mi propuesta, pero las palabras ya habían salido de mi boca. Sofía me miró, con los ojos llenos de sorpresa. La decisión ya no estaba en sus manos, sino en las mías. Mi propuesta había quedado suspendida en el aire, un puente tendido entre dos extraños que habían compartido un silencio en el metro. Sofía me miraba, y en sus ojos vi una mezcla de incredulidad y cautela. La idea era descabellada, lo sabía. Un hombre de números, de rutinas, invitando a una música callejera, a una completa desconocida, a vivir bajo su techo. Pero sentí que era lo único correcto que podía hacer. Era la consecuencia lógica del despertar que su música había provocado en mí. Ella me dijo que no entendía por qué me ofrecía algo así. Me preguntó si sentía lástima por ella. Le expliqué, con la sinceridad más brutal que pude encontrar en mí, que no era lástima. Le conté de mi vida, de la monotonía que me estaba matando lentamente, del vacío que sentía. Le dije que su voz había sido la única cosa que, en mucho tiempo, había logrado romper esa rutina, que su música me había hecho sentir, me había hecho vivir de nuevo. Le dije que no le estaba ofreciendo un favor, sino una especie de pacto silencioso, una forma de devolverle algo de lo que ella me había dado. Después de un largo silencio, ella asintió. Dijo que aceptaba, pero con una condición. Me dijo que no podía simplemente ser una invitada, que tenía que contribuir de alguna manera, que no se sentiría cómoda recibiendo caridad. Le aseguré que no se trataba de eso. Me dijo que necesitaba su independencia, su dignidad, y que no podía perderlas a cambio de un techo. Acordamos que encontraría un trabajo, lo que fuera, para ayudar con los gastos. Era un acuerdo inusual, pero honesto. Esa misma tarde, me ayudó a recoger sus pocas pertenencias. Su guitarra era lo único valioso que poseía. La llevé en el coche, sintiendo una extraña sensación de familiaridad, como si la estuviera llevando a casa. Mi apartamento, ordenado y minimalista, se sintió de repente desordenado, vivo, con la presencia de su guitarra y sus pocas maletas. La primera noche fue extraña. El silencio de mi apartamento, antes un refugio, ahora se sentía pesado, lleno de la presencia de la otra persona. Sofía se quedó en el sofá de la sala y yo me encerré en mi habitación. No sabía cómo actuar, cómo ser. Los días siguientes fueron un lento baile de adaptación. Ella se levantaba temprano. Antes que yo. La escuchaba tocar la guitarra en la sala, melodías suaves que se colaban por la puerta de mi habitación. Ya no era una voz anónima en el metro, era un sonido real en mi hogar. Yo seguía yendo a la oficina, pero el regreso a casa se había convertido en un momento de anticipación. Ya no volvía a un espacio vacío, sino a un hogar con vida. A veces, la encontraba escribiendo en un cuaderno,
Otras veces, simplemente tocando. A veces, hablábamos. Ella me contaba de su vida, de su familia, de las presiones de su padre. Yo le hablaba de mi trabajo, de los números, de la insatisfacción. Nuestra conexión se profundizó, ya no basada solo en la música, sino en la comprensión mutua de dos almas perdidas que se habían encontrado. Una tarde, me llegó un mensaje de texto de un número desconocido. Era un mensaje de su padre. Me decía que sabía quién era yo, que sabía que Sofía estaba conmigo. Me advertía que no me metiera en problemas que no eran míos, y me decía que solo le estaba haciendo más daño a su hija. Me sentí invadido, asustado. Me di cuenta de la seriedad de la situación. El hombre no era un simple padre preocupado, era un empresario poderoso que estaba acostumbrado a conseguir lo que quería. Le mostré el mensaje a Sofía. Ella se puso pálida. Me dijo que lo sentía, que no quería ponerme en peligro, que quizás había sido un error venir conmigo. Le aseguré que no se preocupara, que juntos podríamos enfrentar lo que fuera. Esa noche, Sofía no tocó la guitarra. Estaba pensativa, con la tarjeta del abogado en la mano. Me dijo que se sentía atrapada, que la presión de su padre la estaba asfixiando. La vi luchar, la vi dudar. Y entonces, de repente, la vi levantarse, agarrar su guitarra y empezar a tocar. Pero esta vez, la música era diferente. Ya no era una melodía triste, sino un torrente de rabia, de frustración, de desafío. Era una canción sobre la libertad, sobre no dejar que nadie te defina. Era su declaración de independencia, puesta en notas y acordes. Me sentí abrumado por su fuerza. Al día siguiente, me dijo que necesitaba hacer algo con esa canción. Que necesitaba que el mundo la escuchara. No por fama, sino por ella misma, como una forma de cerrar un capítulo y abrir uno nuevo. Me dijo que quería grabarla, pero que no sabía cómo. Me quedé pensando en eso. En mi mundo de números, tenía un viejo amigo, un compañero de la universidad que había dejado las finanzas para perseguir su pasión por el sonido. Ahora era un ingeniero de audio, un tipo que conocía el mundo de la grabación como la palma de su mano. Lo llamé. Le conté la historia, sin dar muchos detalles, solo que tenía una amiga con una voz increíble que necesitaba grabar una canción. Él se mostró curioso y aceptó ayudarnos. Llegamos a su pequeño estudio. Era un lugar modesto, pero lleno de pasión. Mi amigo, que se llamaba Fernando, se mostró escéptico al principio, pero en cuanto Sofía empezó a cantar, su expresión cambió. Vio lo que yo había visto en el metro. Vio el talento puro, la emoción desbordante. Sofía cantó la canción que había escrito, esa canción de desafío. Su voz llenó la sala, potente y llena de una emoción que hizo vibrar el aire. Fernando nos miraba, asombrado. Después de la grabación, mientras Fernando ajustaba unos cables, se me acercó y me preguntó el nombre completo de Sofía. Se lo di, Sofía Vargas. Fernando se quedó pensativo. Me dijo que ese apellido le sonaba, que Vargas era una familia importante en la ciudad, que su padre, un empresario muy influyente, era el dueño de una corporación de telecomunicaciones. Me dijo que recordaba haber visto el nombre en las noticias hace un año, en un escándalo mediático. Al parecer, la corporación de su padre había estado involucrada en una gran polémica por la compra de unas propiedades a bajo costo, forzando a familias a abandonarlas. Pero lo que realmente me heló la sangre fue cuando Fernando me dijo que el escándalo se había hecho aún más grande porque una de las propiedades, un antiguo teatro de la ciudad, estaba en el proceso de ser demolido para construir un edificio de oficinas y que la única persona que se había opuesto a la demolición era su hija, Sofía. Me dijo que Sofía había sido muy vocal en las redes sociales, defendiendo el teatro, que había sido un lugar donde había actuado cuando era niña. Me dijo que la polémica había sido grande, que la imagen de la corporación Vargas había sufrido, y que al final, la demolición del teatro se había detenido, al parecer, por la intervención de un inversor anónimo. Fernando me dijo que después de eso, Sofía había desaparecido de la vida pública y que el caso se había cerrado. Me quedé allí, mudo, con la mente dando vueltas. La historia que Sofía me había contado, aunque real, era solo una parte del cuadro.
Su lucha con su padre no era solo por la música, era por algo más grande, algo con implicaciones sociales y económicas. Su huida no fue solo por una discusión, fue la culminación de un conflicto mucho más profundo. Y el trato de su padre, la oferta del abogado, no era solo una forma de comprarla de vuelta, sino una forma de silenciarla, de enterrar una historia que podría volver a hacerle daño a su reputación. Me di cuenta de que mi conexión con ella no era una simple casualidad, sino el resultado de una historia mucho más compleja, un drama que yo había ignorado. El hombre del traje que le había dado la tarjeta, que yo había asumido que era un padre preocupado, ahora se me revelaba como un hombre de negocios implacable, y la voz de Sofía, que yo había creído que solo era un grito de libertad personal, era en realidad un eco de una batalla mucho más grande. El estudio de Fernando, que hasta hacía unos momentos había sido un espacio de creación, se convirtió de repente en un confesionario donde la verdad más cruda se reveló. Las palabras de mi amigo sobre el teatro y la lucha de Sofía me dejaron en un estado de shock. Me sentía estúpido, un espectador pasivo que había creído entender la historia mientras solo veía un fragmento. La batalla de Sofía no era solo por su voz, sino por un lugar, por la memoria de la comunidad, por una causa que yo, en mi burbuja de números, nunca habría notado. Cuando volví al apartamento, me encontré con Sofía en el balcón, mirando la ciudad. Se veía más pequeña, más frágil que en el metro. Me acerqué y, con una voz que apenas reconocí, le conté lo que sabía. Le dije que Fernando me había hablado del teatro, del escándalo, de su oposición. Ella se quedó en silencio por un largo rato, y la vi tensarse. Creí que se enojaría, que me pediría que me fuera. En cambio, soltó un suspiro profundo, de esos que guardan años de dolor. Me dijo que había intentado dejar todo eso atrás, que la gente solo veía a la hija rebelde de un magnate. Me confesó que su lucha no era solo por el teatro, sino por un lugar donde había pasado su infancia, un lugar donde su madre, que había muerto años atrás, le había enseñado a tocar la primera vez. Me sentí conmovido y avergonzado. Mi propio despertar, el que creía que era tan profundo, palidecía ante su lucha por algo tan tangible y significativo. Le dije que lo sentía, que no tenía ni idea. Ella me interrumpió y me dijo que no tenía por qué saberlo. Me explicó que esa era la razón por la que cantaba en el metro, para ser vista no como la hija de, sino simplemente como Sofía, una cantante. Le dije que la canción que habíamos grabado no podía quedarse guardada. Le dije que era su voz, su verdad, y que el mundo tenía que escucharla. Le dije que su padre, el hombre que me había amenazado, era un hombre de negocios, un experto en reputación, y que su canción era un arma que él no podía comprar. Después de un largo silencio, asintió con la cabeza. Me dijo que lo haríamos, que era hora de que su voz fuera más que un eco en el metro. Con la ayuda de Fernando, subimos la canción a las plataformas. La llamamos El eco del teatro. En la descripción, Sofía escribió un pequeño texto, una historia concisa sobre la importancia de ese lugar para ella y para su madre. La canción, cruda y emotiva, se lanzó al mundo digital. No buscábamos la fama, solo la verdad. Al principio, el impacto fue moderado. Algunos oídos curiosos, unas cuantas descargas. Pero luego, un periodista de un periódico digital, un bloguero que había cubierto el escándalo del teatro, escuchó la canción. Dio la conexión, el nombre, la historia. Escribió un artículo que se volvió viral. La canción se convirtió en la banda sonora de la resistencia local. La reacción de la compañía de su padre fue inmediata y predecible. Intentaron silenciar a Sofía, enviando cartas de cese y desista. Pero no pudieron detener la marea. La gente empezó a compartir la canción, a usar el hashtag #el eco del teatro. La reputación de la corporación de su padre se vio seriamente afectada y las acciones empezaron a bajar. La presión era inmensa, y su padre, un hombre que odiaba perder, se encontraba acorralado. Y entonces, el giro final. Una tarde, recibí una llamada. Era el abogado de su padre, pero no con amenazas, sino con una oferta de reunión. Sofía y yo fuimos a su oficina. El ambiente era pesado, pero el hombre no se veía como un depredador, sino como un perdedor.
Se disculpó, un gesto que me pareció casi antinatural en él. Dijo que había subestimado el poder de su hija, de su música. Y luego, vino la sorpresa que me dejó sin aliento. Me dijo que no había sido el inversor anónimo que había salvado el teatro. Que no había sido su idea. Me dijo que había sido yo. Mi mente dio vueltas. Le dije que estaba equivocado, que yo no tenía ese tipo de dinero. Me miró con una sonrisa amarga y me dijo que mi trabajo como analista financiero me había dado una ventaja. Me dijo que el inversor anónimo había sido una compañía fantasma, una empresa que yo había creado con mis ahorros y una pequeña inversión que había heredado de mi abuelo, un detalle que nunca le había contado a nadie, un dinero que estaba destinado a un fondo de inversión para mi futuro, pero que había usado para algo más importante. Le dije que lo había hecho en el momento en que me había enterado de la historia, en mi propia desesperación por encontrar un propósito. Me dijo que lo había hecho porque, en un momento de lucidez, había visto en la lucha de Sofía, la lucha de mi propia alma. El padre de Sofía se levantó y se puso frente a ella. Le dijo que había sido un mal padre, que había intentado silenciarla en lugar de escucharla. Le dijo que su música había sido el eco que él había ignorado por años, y que ahora lo entendía. Le ofreció la dirección del nuevo centro cultural del teatro. Le dijo que él se encargaría de la financiación, pero que el alma del proyecto sería ella. Sofía lo miró, y no vi en sus ojos ni perdón ni resentimiento. Solo vi una profunda comprensión. Aceptó. Mi vida, que había empezado como un ciclo interminable de rutina, se había transformado por completo. Dejé mi trabajo en la oficina, ya no tenía el dinero para mi futuro, pero había encontrado algo mucho más valioso, un propósito. Me uní a Sofía en la dirección del centro cultural, utilizando mis habilidades de análisis financiero para la administración, pero con una nueva perspectiva. Sofía se convirtió en una voz influyente, y su música, que había resonado en el eco del metro, ahora resonaba en los pasillos de un teatro que ella misma había salvado. Y yo, el hombre que la había escuchado en la estación, me convertí en el hombre que la ayudaba a construir su sueño, un sueño que, al final, también se convirtió en el mío. La voz del metro no solo había cambiado la vida de un hombre, sino que había creado un nuevo eco, uno que resonaba con la esperanza y el arte de toda una comunidad.